radial de la Iglesia La Voz de Dios en la Tierra, de Avenida Quinto Centenario, Parcela 5, Lote 30, frente a la Manzana L del barrio Primero de Mayo, en la provincia de San Luis, presenta su programa Instruyendo en Justicia a todo hombre o mujer que todavía no ha creído en el Señor y que carece de la instrucción de Dios en su vida. Instruyendo en justicia a cada hermano y a cada hermana que, habiendo conocido el Evangelio, se ha alejado en su corazón de la instrucción de Dios para su vida. Instruyendo en justicia por cuanto los días son finales y todas las señales están cumplidas para que Jesucristo, el Hijo de Dios, venga a buscar su pueblo. Usted está escuchando Instruyendo en Justicia, el programa de la Iglesia La Voz de Dios en la Tierra. Les abrazamos a todos en el amor de nuestro Señor Jesucristo y rogamos a Dios que al transcurso de este programa Dios pueda bendecirle abundantemente. Con firmeza pelearé, porque adelante va mi rey, el que me adiestra para pelear, y si lo invito a él. Recordamos a nuestros amigos y hermanos que usted tiene una vía de comunicación permanente con nosotros y es el 2664-401364. 2664-401364. Usted puede comunicarse vía WhatsApp, enviando mensaje de texto, enviando mensajes con pedidos de oración o saludándonos, y nosotros con el mayor placer estaremos contestando, saludándole y orando por su petición. Es más que vencedor, y creo que soy más que vencedor, y creo que soy más que vencedor. Yo he puesto mi confianza en él, en el Calvario demostró que quien se somete a Dios es más que vencedor, y creo que soy más que vencedor, y creo que soy más que vencedor. Dice el Salmo 34:1: Bendeciré a Jehová en todo tiempo.
Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. presentamos
por amor de los escogidos, junto al pastor Juan Avellaneda. Pero por encima de todo eso estamos nosotros, para dar a conocer los misterios, que para ellos son misterios porque no lo pueden entender, pero que a nosotros, por habernos hecho ignorantes para este mundo, para recibir la sabiduría de Dios, nos ha sido dado no solamente conocerlo, sino que revelarlo a otros, hablarla, darla a conocer. La verdad revelada de Dios para nosotros es para que la demos a conocer. Los hombres tienen que saber de dónde viene esto. Y tienen que saber, y tiene que ser notorio, que de ninguna universidad de la tierra proviene esto, sino que esto proviene de una universidad mucho más elevada, que es la del cielo, cuyo rector y director es Dios. Ahora, esto nos tiene que llevar a nosotros a un gozo tan profundo, y nos tiene que elevar a ser uno con Cristo, a desesperarnos por ser igual a Él. ¿Cómo es posible que Dios nos haya escogido para este tiempo, para revelarnos este misterio en este tiempo? Y no solamente para darnos a conocer a nosotros, sino para que a través de nosotros sea dado a conocer a la gente. Nosotros hemos estado hablando por mucho tiempo de ginosco, venir a conocer. Y hemos dicho que podríamos llegar a alcanzar el conocimiento pleno. Y vamos rumbo a eso, a la formación de la imagen de Cristo. Ahora, hemos hablado recién que el Señor Jesús dijo, y a quien Él lo quiere dar a conocer. Y habíamos hablado de que una palabra significaba ginoco, conocimiento, venir a tomar conocimiento, y oída, conocimiento pleno. Él es el conocimiento pleno, por eso que Él la da a conocer. Nosotros venimos a conocer, pero Él la da a conocer. Y dijimos que en algún momento vamos a llegar a eso nosotros. ¿A qué? A oída, a conocer plenamente para poderlo dar a conocer a otros. Porque somos el cuerpo de Cristo y podemos alcanzar eso. Una vez un ministro me dijo que él no hablaba de eso, no quise tocar eso, se fue rápido con ginosco pasando, y no quiso tocar eso porque es conocimiento divino. Y yo le pregunté si hacia dónde íbamos nosotros, si qué conocimiento era el que teníamos y no el divino. Lo que pasa es que estábamos tomando conocimiento de ello hasta lograrlo. Pablo dice, hasta alcanzar el conocimiento pleno. Y no está hablando de las cosas de la tierra, sino de las cosas divinas. Ahora mirémonos, todo lo que venimos hablando en todo este tiempo, y cuando hablamos de la formación de la imagen de Cristo, vamos justamente hacia el conocimiento pleno. Por eso es que los hermanos no deben engañarse a sí mismos. Eso es lo que Pablo dijo, que nadie se engañe a sí mismo. Esto es tremendo, engañarse a sí mismo es tremendo. Una vez ya hemos hablado acerca de esto y hemos explicado lo que esto significaba. Porque Santiago dice, ¿no es cierto?, que sean prontos para oír, tardo para hablar, y que no deben engañarse a sí mismos. Ahora vamos, los misterios de Dios, y que nosotros tenemos que ser sus administradores, y Pablo dice que se requiere de los administradores que sean hallados fiel. Fiel, alguien en quien se puede confiar, se le puede confiar algo. ¿Será que Dios nos ha tenido por fiel? Ahora, pregúntese, ¿es fiel usted? Lo que ha oído de parte de Dios, la revelación que por medio del Espíritu Santo, sin merecerlo, la hemos obtenido, la hemos recibido, la tenemos. ¿Qué estamos haciendo con ello? ¿Hemos descubierto primero nosotros lo útil que es para el hombre para que después lo demos a conocer? Si la revelación que hemos recibido, por medio de la cual venimos a tomar conocimiento, nosotros no la aplicamos, nunca vamos a llegar a conocer plenamente lo que hemos oído si no la aplicamos, porque en la práctica, en el desarrollo de esa vida, se hace la perfección de la vida de Cristo, cuando la practicamos y descubrimos lo que es para nosotros. Entonces ahí, al descubrir por el desarrollo de esa vida lo que esto es, alcanzamos el conocimiento pleno. Esto
Esto es Instruyendo en Justicia, una oportunidad para crecer en el conocimiento de Dios nuestro Salvador y de nuestro Señor Jesucristo, agradecidos al Señor que nos permite llegar a sus hogares con su programa Instruyendo en Justicia. Estamos seguros que Dios ha preparado una bendición especial en esta transmisión para su vida nueva en Cristo. Una vía de comunicación permanente con nosotros y es el 2664-4013-64. 2664-4013-64. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? ¿O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame? Hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esposados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, brindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí, asumo ese reto, y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor,
casa del Señor. Presentamos en Instruyendo en Justicia el devocional Más ahora soy luz en el Señor, en la voz del pastor José Luis Andrada. Les invitamos a que disponga su mente y su corazón para recibir todo lo que Dios tiene preparado en esta entrega Más ahora soy luz en el Señor. Saludo a la amada Iglesia del Señor con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Mas ahora soy luz en el Señor, es el devocional que nos ocupa en este momento. Gracias damos al Señor por esta oportunidad de estar trayendo la enseñanza de su palabra, de eso que es tan importante, tan tremendamente importante para nosotros los que creemos en el Señor. Poder creer a la verdad, poder creer a la palabra, poder enseñar esta palabra tal como es. Como dice Pedro, el que habla, hable conforme a la palabra de Dios. No se puede hablar de otra forma, no se puede decir otra cosa. Debemos hablar conforme a la palabra de Dios, debemos ministrar por el poder que Dios nos da a través del Espíritu Santo. Mas ahora soy luz en el Señor, es el devocional, como les dije, y estamos tratando bajo el subtítulo Santos y Fieles, basados en la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 2, cuando dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Santos y fieles. Los hermanos de Colosas eran santos y fieles. Y usted y yo también. Si hemos creído en el Señor, si hemos muerto y resucitado con Él en el bautismo, si andamos en novedad de vida, esa novedad es tremenda y maravillosa. Para tantos es novedad, aún para nosotros, los que creemos hace tiempo, en un principio fue una novedad también, y tiene que seguir siendo novedad para todos aquellos que van llegando, ¿no es cierto?, apropiarse de esta novedad y gozarse de que sean santos y fieles delante de la presencia del Señor, porque el Señor lo dice. Hemos hablado, hemos enseñado, Dios nos dio esa posición a nosotros de santos y fieles. Y es por la posición que Dios nos ha dado que nosotros podemos y debemos acercarnos a Dios cada día. No en nuestra humanidad, no en nuestra naturaleza carnal, sino en nuestra naturaleza nueva, en nuestra naturaleza espiritual. Ahí somos santos y fieles delante del Señor. Y día a día tenemos que dejar que el Señor trabaje a través de lo que nos enseña la palabra de Dios y por medio del Espíritu Santo de Dios, hasta que en estado vayamos creciendo más y más y llegar así a una completa santidad y a una completa fidelidad antes de que partamos sobre esta tierra, o de esta tierra mejor dicho. Bendito sea el Señor. Terminamos en la grabación anterior con la primera parte, hablando de que somos santos como el Señor es santo, como el Señor quiso desde un principio para Israel y no pudo lograrlo porque Israel no se sometió a Dios, mostrando que el hombre no puede someterse a Dios, que era necesario el Señor Jesucristo para que creyendo en Él pudiéramos someternos verdaderamente a Dios y llegar a esa santidad. ¿Sí? Terminamos diciendo lo que pueden los santos y nada más que los santos. Solamente los santos pueden ser perfeccionados. Vimos Efesios 4, 11, 12. Solo los santos pueden temerle a Dios. Lo vimos ahí en el Salmo 34, 9. Solo los santos pueden alabar al Señor. En el Salmo 145, versículo 10 lo vimos. En el Salmo 30, versículo 4, vimos que solo los santos pueden cantarle al Señor y bendecir su nombre. Vimos también que solo los santos cuentan con la intercesión del Espíritu Santo, porque conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu intercede por los santos. Dice
Pablo en los Romanos capítulo 8, versículo 27, el privilegio de saber que los santos con nuestro Señor vamos a juzgar al mundo y vamos a juzgar a aquellos ángeles que están bien guardaditos en prisiones de eternidad hasta el día del juicio. Bendito sea el Señor. Para terminar, viendo que es necesaria la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, como dice en Hebreos 12, 14. Santos, completamente santos, irreprensibles en santidad, para que seamos manifestados con Él cuando Él venga. Gloria a Dios. Él lo hizo así. Y Él nos hizo fieles. Él nos va haciendo fiel. Él nos va llevando en fidelidad. Él va haciendo todo lo que tiene que hacer para que nosotros lleguemos a esa posición total de fidelidad que Él nos ha dado delante de su presencia. ¿Sí? Gloria a Dios. Vemos que Dios es fiel. ¿Sí? Como Dios es santo y lo vimos, vemos que Dios es fiel. Fiel significa que es fiable, que es digno de confianza. Y podemos dar la definición en cuanto a lo que es Dios, pero no podemos soslayar, no podemos dejar de lado, no podemos dejar correr el pensamiento de que si Dios es así, nosotros también somos así y tenemos que ir desarrollando todo eso hasta que nosotros también, como Dios, seamos dignos de confianza, seamos fiables. Que Dios pueda confiar en nosotros, que Dios pueda confiar su obra, sabiendo que no nos vamos a deslizar, sabiendo que no vamos a errar, sabiendo que no vamos a hacer nada que no sea conforme a la palabra del Señor. Que Dios pueda confiar verdaderamente. Bendito sea el Señor. También el ser confiado significa, en cuanto a nosotros, engendrados legítimamente, verdaderos, genuinos, sinceros. Todo eso lo somos y todo eso tenemos que demostrarlo. Lo somos, tenemos que crecer en todo eso para llegar a mostrar que Dios no se equivocó con nosotros. Vemos que Dios es fiel, como decíamos, y Él quiere que lo conozcamos con esa virtud de fidelidad. Ya desde el Antiguo Testamento, si nosotros buscamos en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, el Señor quería que esto fuera una realidad para su pueblo de Israel. Dice Deuteronomio 7:9, conoce pues que tu Dios es Dios fiel, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Conoce pues que Dios es fiel. La invitación de Dios para su pueblo, la invitación de Dios para nosotros también. Debemos conocer esta virtud de Dios. Debemos conocer, ¿no es cierto?, que Dios es verdaderamente fiel. ¿Y cómo lo conocemos? A través de las cosas que vivimos, a través de las cosas que nos pasan, a través de las cosas que nos suceden. Vemos que Él es fiel. Bendito sea el Señor. Dice que guarda el pacto, que guarda la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Es decir, por siempre. Bendito sea el Señor. Él lo hace. Él es fiel con aquellos que le amamos, que guardamos sus mandamientos. Por eso tenemos que llegar a eso, a amarle verdaderamente, a guardar sus mandamientos, y vamos a tener seguro que la fidelidad de Dios nos va a respaldar también. Después vamos a ver otro tema, pero estamos viendo esto que está en Deuteronomio 7:9. Conoce pues que tu Dios es Dios, Dios fiel. Conoce que Dios es Dios, bendito y maravilloso Dios. Y conoce que Dios es fiel. Yo he pasado por muchas circunstancias, he vivido muchas cosas, me han sucedido muchas cosas, he derramado muchas lágrimas, me han pasado tantas cosas, pero siempre he comprobado que Dios es fiel. En una circunstancia difícil, sumamente difícil, que me costó muchos días y tiempo de lágrimas, llegué a pensar que Dios me había abandonado. Pero después Dios me mostró que no era así, que Él
abandonó a su Hijo en la cruz para no abandonarnos a nosotros. Él prometió estar con nosotros hasta el fin, y aunque no lo veamos y a veces no lo sintamos y a veces parece que está tan lejano, no está tan lejano, está siempre con nosotros. ¿Por qué? Porque Él prometió estar siempre con nosotros, y Él no va a cambiar su palabra, Él no va a cambiar lo que dijo, Él va a afirmar su palabra y va a afirmar lo que dijo. Bendito sea el Señor, y nos va a demostrar que Él está con nosotros. ¿Por qué? Porque Él es fiel, fiel a su palabra, fiel a lo que dijo. No puede obrar de otra manera que no sea conforme a su palabra, no puede hacer otra cosa que no sea conforme a su palabra, porque Él es fiel. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. ¿Qué fue Dios para Abraham? Un Dios fiel. Bendito sea el Señor. ¿Qué fue Dios para todos aquellos que vemos a lo largo y a través de la palabra de Dios? Fiel, digno de confianza, fiable. Por eso se largó Abraham. Por eso Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. ¿Por qué dice así Pablo? ¿Por qué enseña esto? Porque pudo comprender que Dios es fiel. Si no, no se puede enseñar. Si yo no supiera, si yo no hubiera vivido la fidelidad del Señor, no se la podría enseñar. O podría hablar de lo que dice la palabra de Dios, pero no hablarle a su corazón, mostrándole con los hechos de que Dios ha sido, es y será siempre fiel conmigo y con todos aquellos que somos de Él y le amamos y guardamos sus mandamientos y luchamos para hacer la voluntad de Dios, para no ceder a la tentación, para no alejarnos del Señor en ningún tiempo. Menos en este tan difícil que estamos viviendo. Bendito sea el Señor. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Sí, es fiel, dice Pablo. Él lo vivió, Él fue afirmado y Él fue guardado del mal. Y así somos nosotros cada día, y así nosotros lo seremos. Tiene que conocer, si no lo ha conocido, en todo el esplendor de su fidelidad al Señor. Tiene que saber que Él es fiel y que lo va a afirmar, amado hermano, y que lo va a guardar del mal. Pero me quedé sin trabajo y me enfermé, y no es que me va a guardar del mal. Si le pasó, no es porque es malo, porque Él lo guarda del mal. Si le pasó, es bueno, porque Dios está haciendo una obra en usted, porque Dios está llevándolo al grado de fidelidad que le ha dado para que usted se presente delante de su presencia. Se nos acabó el tiempo. ¿Seguimos? ¿Nos volvemos a encontrar? Dios le bendiga grandemente. Le amo en el amor del Señor y estamos aquí. Mas ahora soy luz en el Señor. Escucho tu voz, se estremece mi corazón, porque comprendo más tu amor, me haces ir de lo bueno hacia lo mejor cuando escucho. Sí, de lo bueno hacia lo mejor. Jesucristo, Jesucristo, cuánto te amo, sin haberte visto, cuando te manifiestes, no tendré
Compartimos en Instrucción de Justicia el mensaje de la palabra de Dios. Les invito a mis amados hermanos que puedan abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a Tito. Carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 10. Dice así la palabra del Señor, Tito 2:10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Hermanos amados, damos gracias al Señor por su palabra, damos gracias al Señor por su amor y por su misericordia para con nuestras vidas. Gracias por ese precioso devocional en la voz del pastor José Luis Andrada, en donde veíamos cómo el Espíritu Santo nos recordaba, nos amonestaba a tener presente la fidelidad de Dios para con nuestras vidas y para con todos los hombres. Dios permanece fiel y es una gran realidad, una necesidad de que la iglesia de hoy pueda llegar a conocer, a comprender con todos los santos la magnitud de la fidelidad de Dios. ¿Para qué? Para que podamos de esa manera vivir confiados, para que podamos vivir en paz, para que podamos estar tranquilos nosotros con la seguridad en nuestros corazones de que Dios cumplirá y Él hará todo lo que ha prometido, porque Dios no falla, Dios es fiel. Ahora, mis amados hermanos, frente a esta grandeza de Dios, la fidelidad de Él, el ser Él alguien que es digno de confianza, nosotros podemos ver que en esa fidelidad Dios ha hecho algo con el hombre caído, con el hombre que Dios mostró su amor en el principio creando lo que nosotros conocemos, el mundo, todo lo que en él hay, para que el hombre pudiera ser Señor. Y vemos el plan perfecto de Dios manifestándose a favor del hombre y haciendo todo para el hombre. En su fidelidad, Dios manifestando su amor, ese cuidado y dándole todo lo que el hombre necesitaba para que el hombre pudiera ser feliz. Pero vemos que al hombre desobedecer, caer, convertirse en esclavo del pecado, de Señor, pasar a ser un esclavo. Pero podemos ver la fidelidad tan grande de nuestro Dios que es a base de su amor. Porque si nosotros decimos, ¿por qué Dios es tan fiel? Porque Dios es amor, porque Dios amó, porque Dios ama. Y ahí aparece la fidelidad de Dios, ¿sí? Esa actitud, esa cualidad de ser recto, de ser alguien, hermanos amados, que siempre se mostró fiel, que siempre iba a manifestar con hechos palpables ese amor tan grande para con el hombre, como lo vemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vemos a Dios siendo sincero, genuino, verdadero, con lo que Él ha hablado, con lo que Él ha prometido. Él se propuso reinar en el mundo a través del hombre y eso no cambió. A pesar de la desobediencia del hombre, el plan de Dios siguió firme, Dios siguió fiel
a su promesa y vemos haciéndose Dios un hombre para poder vencer al diablo, al pecado y poder vindicar, poder restaurar, ¿no?, al hombre en la posición que al principio Dios le había dado. Y aún vemos que mucho más todavía había recibido el hombre en Cristo Jesús. Vemos la justicia divina, el hombre tenía una justicia humana, pero Dios en Cristo al hombre le da una justicia divina, perfecta, y vemos la autoridad que recibe este hombre nuevo, el hombre nuevo, que es Jesucristo mismo, siendo Señor del cielo y de la tierra, teniendo autoridad, potestad sobre el cielo y la tierra y debajo de la tierra. Sin embargo, al primer hombre vemos que solamente le había sido dada autoridad solamente en la tierra. Vemos nosotros la fidelidad de Dios. Hermanos amados, vemos su misericordia, vemos su amor manifestándose cada día a favor de nosotros, y sí que es verdad, y es así. ¿Quién puede llegar a decir de los que hemos creído en el Señor que Dios no mostró fidelidad, que Dios no es fiel? Solamente alguien insensato, solamente un desagradecido puede llegar a decir que no conoce que Dios es fiel. Si Dios hasta aquí nos ha guardado, hasta aquí nos está preservando, nos está cuidando, guardando de cuántos males que han sobrevenido a este mundo en este tiempo, sobre todo tan terrible. Pero ahora, hermanos amados, tengo esta pregunta basándonos en este pasaje que hemos leído de Tito capítulo 2. La pregunta es esta: ¿qué tanto nos estamos mostrando fieles en todo? Porque debe haber una respuesta de vida, y la respuesta más correcta, más inteligente y más debida a tan grande fidelidad de Dios para con nosotros es que nosotros nos mostremos fieles en todo lo que Dios nos dio, que podamos ser agradecidos, de buen trato, amable con todo lo que Dios nos ha dado. En este texto que nosotros acabamos de leer, encontramos a Tito, el apóstol Pablo escribiéndole a Tito en este capítulo 2, enseñándoles cómo debían conducirse las ancianas, los ancianos, las jóvenes, las mujeres jóvenes, deberían amar a sus maridos, ser prudentes, casta, cuidadosa, un montón de recomendaciones a los maridos, ¿sí? Exhortaba, dice, también que Tito trabajara con los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta, dice, a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agranden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos, dice, a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, mostrando que la gracia de Dios se manifestó para manifestar una vida de justicia, una vida sobria, una vida piadosa, una vida que siempre está en busca y en pos de agradar a Dios y aún al prójimo. Como muchas veces hemos hablado, una persona piadosa es aquel que agrada, que no quiere ofender a Dios ni a su prójimo en nada. Una persona piadosa es temerosa, cauta y siempre buscará ser fiel en todo. La gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres, enseñándonos, hermano, a través de nuestro Señor Jesucristo, cómo debe vivirse en este mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero vemos que les habla estas palabras no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. No defraudando, sino lo contrario, mostrándose fieles en todo. Qué tremendo es que nosotros no defraudemos a Dios. Qué tremendo es que nosotros no defraudemos, hermanos amados, la palabra de Dios. Que no defraudemos a aquel que es tan fiel con nosotros, sino que por todo lo contrario, nosotros hemos sido capacitados, los que hemos creído, hemos muerto y hemos nacido de nuevo para una nueva vida capacitada por el Espíritu Santo y todas las virtudes de Dios que están en esa vida nueva en Cristo, capacitados para poder ser fieles en todo, para poder mostrarnos fieles en
todo, para poder así adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador. Mire lo que es la palabra no defraudando, no defraudando. Eso también es para nosotros. Les habla a los siervos que eran esclavos, que trabajaban, que tenían amos, patrones, dueños en ese tiempo. Les habla de que ellos no debían defraudar, no debían poner aparte o quitar lo que Dios le había dado, lo que Dios había hecho con ellos. Eso es lo que significa defraudar, poner aparte. La palabra poner aparte ya nos arroja luz para entender que nosotros, si queremos y estamos atentos, no podemos poner aparte, dejar a un lado lo que el Señor nos dio. Usted y yo, hermano amado, hermana amada, sabemos que Dios nos dio muchísimo, pero nos dio vida eterna. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. Efesios 2, capítulo 2, verso 4, Pablo dice: y Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida y juntamente con Él nos resucitó. Tremendo, tremendo lo que nosotros tenemos que tener presente, lo que Dios nos dio. Él nos dio vida, a través de su Espíritu nos dio vida, nos dio su palabra, nos dio su amor, nos dio todo lo que Él es, lo introdujo dentro de nosotros. Y nosotros somos hoy una nueva criatura, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Mire lo que Dios nos dio: poder manifestar buenas obras, poder amar como Él ama, poder perdonar de la manera que Dios nos perdonó, poder andar en sabiduría, en justicia, en santidad. Podemos nosotros ser imitadores de Dios como hijos amados, y así la lista es, gracias a Dios, grande si nos ponemos a mirar lo que Dios nos dio. A pesar de las situaciones, a pesar de la oposición, a pesar del trato que podían recibir los siervos, el apóstol les pide a Tito que los apremiara, que los exhorte a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Mire qué tremenda la capacidad que Dios le da al creyente de poder mostrarse fiel en todo, no defraudando, no poner aparte lo que Dios nos dio. Esa es nuestra decisión en cada día. Nosotros decidimos en cada día si ponemos aparte lo que Dios nos dio para poner lo que nosotros pensamos. Esa es la decisión que cada uno toma. Pongo a un lado, dejo a un lado lo que sé que Dios quiere que haga para hacer lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo quiero, o me voy a mostrar fiel. Voy a mostrarme fiel. Voy a mantenerme fiel en lo que Dios me ha dado, en lo que Dios me ha dicho. ¿Cómo puedo defraudar? Porque puedo defraudar, puedo poner a un lado lo que Dios nos dio. Cuando yo dejo a un lado lo que Dios me ha hablado, cuando dejo a un lado lo que Dios ha señalado para mí, cuando dejo a un lado lo que Dios me ha revelado, lo que Dios me ha señalado, lo que Dios me ha revelado en su palabra, que está conformada a la voluntad de Dios, porque la palabra de Dios es la expresión del pensamiento, la palabra de Dios predicada y enseñada a nuestras vidas, nos revela lo que Dios quiere, lo que Dios piensa, lo que Dios desea con los que son de Él. Ahora, ¿qué pasa cuando yo pongo a un lado, pongo aparte, dejo a un lado lo que el Señor me dice, lo que el Señor me dio? Comienzo a defraudar. Eso es lo que sucede. Comienzo a defraudar. Y eso, hermanos amados, se va a hacer sentir. El defraudar nos va a hacer sentir porque el espíritu se va a contristar cuando yo dejo a un lado lo que el Señor me dio. Hoy encontramos a multitudes de hombres y mujeres que han creído en Cristo, hermanos, que están a un lado del camino, que han dejado a un lado lo que Dios les dio. Pero el Señor, hermanos amados, puede y quiere a los que se vuelven a Él poder hacer que ellos sean restaurados al lugar de origen, que sean ordenados, que sean puestos en el lugar del cual ellos se salieron por defraudar, por dejar a un lado lo que el Señor les dio.
No importa lo que haya movido a eso, hay un montón de tentaciones y de influencia, una lucha, un combate terrible, más en este tiempo final, a que se defraude, a que uno deje a un lado lo que el Señor nos ha dado, a poner aparte. Qué terrible poner aparte lo que el Señor nos dio, dejar a un lado las promesas, dejar a un lado lo que Dios me ha enseñado, me ha dado dones ministeriales, dones espirituales, me ha dado su palabra, la iluminación por su Espíritu Santo. Qué terrible es dejar a un lado todo lo que Dios me dio para hacer lo que a mí me parece, para hacer lo que el hombre dice. Qué terrible que es. Por eso el apóstol Pablo se preocupaba y le dice a Tito: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, mostrándose fieles en todo. Dejamos claro que defraudar es poner aparte, es dejar a un lado lo que el Señor nos dio. Nosotros tenemos la capacidad de no hacer esto. Los que hemos creído, los que amamos a Dios, los que hemos nacido de nuevo, los que somos santos, justos, y Dios nos ha hecho perfecto en el hombre espiritual y en posición, nos ha sido dado esta gloria de ser como Él es en el mundo, podemos, hermanos amados, renunciar al defraude, no defraudando, sino lo contrario, podemos ser fieles en todo, mostrándose fieles en todo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho fieles. Dios ha engendrado hijos fieles. Dios no engendra infieles. Dios engendra hijos legítimos. En la carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, verso 12, el apóstol dice que a los que creen en su nombre le dio potestad, significa autoridad, poder, de ser hechos hijos de Dios. Y dice algo muy sobresaliente: los cuales no son engendrados por voluntad de carne ni de sangre, sino por voluntad de Dios. Engendrado, esa palabra es digna de destacar en esta hora. Engendrados significa propagar una misma especie. Dios propagó su misma especie en aquellos que han creído en Él. Una vez que se bautizan, mueren y nacen de nuevo, Dios engendra hijos legítimos, hijos genuinos, verdaderos. La palabra engendrar legítimamente tiene que ver con fiel. Alguien fiel es engendrado legítimamente. ¿Usted ha creído en Cristo? Escuche lo que usted tiene que tener presente. Usted fue engendrado legítimamente. Usted es un hijo de Dios. Usted no va a ser un hijo de Dios. Usted no va a ser engendrado. Si usted creyó, usted ya fue engendrado legítimamente. Usted es verdadero, usted es genuino, usted es sincero. Por eso aparece la palabra fiel, engendrado legítimamente, venir a ser. Usted vino a ser en Cristo alguien legítimo. De ahí, verdadero, genuino, sincero. Por eso que se nos cuida a mantener y a manifestar la sincera fidelidad que nosotros en Cristo hemos recibido. El hombre nuevo, el hombre espiritual, tiene una sincera fidelidad. El hombre espiritual es fiel. ¿Usted ha creído que es el hombre nuevo? Usted para Dios es fiel. Ahora viene esta parte importantísima, que nos mostremos fieles en todo. Pero no podemos mostrar algo que no somos. No podemos pretender, si somos, póngale un manzano, no puede pretender dar naranja. No, ni un naranjo va a poder pretender que de dar manzana. No, el naranjo da naranja, el manzano da manzana. El fruto no hace al árbol, sino, hermanos amados, el árbol hace al fruto. Nosotros, para poder mostrarnos fieles en todo, primero tuvimos que ser un árbol fiel, un árbol bueno. Por eso Dios nos hizo árboles buenos, y el buen árbol da buenos frutos, el mal árbol da malos frutos. Nosotros ya es el tiempo de definirnos, de mantenernos firmes por la fe en lo que Dios dice de nosotros, no basándonos en lo que sentimos, no basándonos en lo que otros dicen de nosotros, no basándonos en lo que vemos, porque no debemos andar por vista. Los que son de Dios no andan por vista, andan por fe. Y andar por fe significa: hago prevalecer lo que Dios dice
en contra de lo que siento, en contra de lo que veo, en contra de lo que los demás puedan decir de mí. Eso es vivir por fe. Hago prevalecer en contra de mí mismo lo que dice Dios en su palabra. Eso es vivir por fe, eso es responder, eso es obedecer a la fe. Yo hago caso a lo que Dios quiere conmigo a pesar de todo lo que pueda sentir, a pesar de todo lo que pueda ver. Creo lo que Dios dice de mí, vivo por la fe, no vivo por lo que veo, no respondo a los sentidos naturales, porque hoy siento gana, mañana no siento gana de orar, hoy siento gana de amar, mañana no voy a sentir gana de amar, quizás sienta lo contrario, pero yo debo creer que soy lo que Dios dice, que soy un hombre nuevo, que soy un hombre engendrado legítimamente por Dios, que me fue dado el poder de ser hecho hijo de Dios y que no fui engendrado por voluntad de carne ni por voluntad de varón. No, el hombre no me engendró, el hombre no me facturó, el hombre a mí no me hizo, a mí el que me hizo es Dios en Cristo, de manera que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Ya no voy a ser una nueva, soy una nueva criatura y las cosas viejas pasaron, ya pasaron. He aquí que todo es hecho nuevo. Ahora tengo que abocarme a conocer, a descubrir para manifestar lo nuevo que en Cristo Dios me ha dado. Porque si no entiendo esta verdad bendita, hermanos amados, de la separación, de que yo soy el hombre espiritual, de que soy engendrado legítimamente, ¿saben lo que va a pasar? Viviré defraudando, como muchos hoy defraudan. Dejan a un lado lo que Dios les dio, porque no conocen en quién Dios le dio. Dios dio todo esto en el hombre nuevo. Dios ha metido su vida en el hombre espiritual, no en la carne, no en el carnal, no en el pecador. En el pecador no está lo que Dios tiene, lo que Dios ha dado. No hay nada en la carne bueno. La carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. La carne, sus designios, sus deseos, sus pensamientos, dice, son enemistad contra Dios. Pero el hombre nuevo, el hombre espiritual, en él está dado todo lo que es Cristo. Por eso nosotros cuando creemos esta verdad bendita, nosotros podemos, hermanos amados, no defraudar, sino mostrarnos fieles en todo. Nosotros debemos entender esto que estamos hablando. Primera de Corintios 7:25, el apóstol Pablo dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Mire qué tremendo. ¿Alcanzó misericordia del Señor para ser qué? Fiel. ¿Usted alcanzó misericordia del Señor también? ¿No está por misericordia de Dios en pie? ¿No vive por la misericordia de Dios? ¿No es lo que es un hijo de Dios salvo, justo por la misericordia de Dios? ¿No ha tenido Dios misericordia de nosotros? Amén. ¿Y para qué Dios, hermanos amados, hizo que nosotros alcancemos misericordia? Para ser fiel. Los que entendemos la misericordia de Dios, no podemos no ser fieles a Dios. No podemos no responder en fidelidad a lo que Dios requiere de nosotros, a lo que Dios nos dio, y poder, hermanos amados, mantenernos en lo que Dios ha dicho de nosotros, dice, y Él nos dio. Por eso el apóstol daba aquí su parecer como alguien que había alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. ¡Qué gloria! Usted debe entender que si usted alcanzó misericordia de Dios, usted fue alcanzado por la misericordia de Dios y por esa fe en Él, usted alcanzó misericordia, Dios le ha salvado, le ha perdonado, le ha justificado, le ha hecho miembro del cuerpo de su Hijo. Dios hizo esto para que usted sea fiel, para que usted pueda corresponder del mismo modo que Él es con nosotros, nosotros podamos también serle fiel. Porque muchos saben que Dios es fiel. Y hablamos de la fidelidad de Dios y nunca la tendremos que dejar de hablar hasta el último día. Hablemos de que Dios es fiel. Pero ¿quién habla de que es fiel? ¿Quién dice yo soy fiel? ¿Qué tan fiel somos a Dios nosotros? ¿Qué tan fiel estamos siendo a lo que Dios nos dio, a lo que Dios nos habló, a lo que Dios requiere de nosotros? Eso es lo que nosotros tenemos que procurar en este tiempo final. En medio de toda la maldad, en medio de todo lo que está sucediendo, se requiere que nosotros seamos fieles, o sea, mostremos esa fidelidad. Mire, hermanos amados, el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 1:12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Ya Dios en su mente lo tuvo por fiel al apóstol Pablo.
y la manifestación de esa fidelidad es a dónde fue puesto Él. ¿A dónde lo puso? Poniéndome en el ministerio. No es cualquier cosa. Nosotros por Dios fuimos tenidos por fiel. Él también pensó en usted y en mí como alguien fiel. ¿Por qué? Porque en la eternidad pasada Él nos escogió para esto. Él nos predestinó para esta gloria, para que nosotros podamos ser fieles a Dios y poder, hermanos amados, manifestar lo que es la vida de Él y enseñar al haber vivido, al descubrir el valor de todo esto y comprobar lo que es esta vida, disfrutándola, poder enseñarla y transmitirla a otros también. El apóstol Pablo entendió que Dios lo tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Dios lo tuvo por fiel a Él y a usted. Amén, tendría que decir. A mí también me tuvo por fiel, por eso he creído esta verdad. Por eso que le doy gloria a Dios por esta palabra. Si no, no estaría oyendo esta verdad bendita si Dios no lo hubiera tenido usted por fiel. El verso 13 de este capítulo 1 del 1 de Timoteo dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. ¿Ve? Fue recibido a misericordia. Nosotros también no estamos acá por nuestros méritos. Nadie está en la iglesia o sirve a Dios por sus méritos, por sus obras. Porque Él no nos llamó conforme a nuestras obras, sino conforme a su propósito, conforme a su plan, conforme a Él le pareció, conforme Él tuvo un pensamiento de nosotros, hermanos amados. Por eso alabamos y bendecimos el nombre del Señor y debemos corresponder a tan tremenda manifestación de amor y de fidelidad de Dios que pasaron tantos años desde el día que nos escogió y nos predestinó para esto. Y cuántas cosas pasaron en el mundo, cuánto tuvo que esperar Dios. Y cuando nacimos en este mundo, anduvimos en el mundo, en los deleites, en los placeres, pecando, errando el blanco, blasfemábamos, injuriábamos, perseguíamos a los que eran de Dios, nos burlábamos, nos reíamos, injuriábamos. Sin embargo, qué tremendo que Dios nos recibió a misericordia, porque Él sabía que ignorábamos estas cosas, que no creíamos en esto, hasta que llegó la predicación de la palabra, nos fue dada la fe, esto despertando la fe que una vez nos fue dada, esta gracia que nos fue dada antes de los tiempos de los siglos, y respondimos al llamado del Señor, arrepintiéndonos de corazón, muriendo y naciendo de nuevo por el bautismo, para poder ser engendrados legítimamente y hoy poder ser fieles a Dios, mis amados hermanos, y no defraudar. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Es que hoy nosotros no podemos poner aparte. ¿No ve lo que dijo el apóstol Juan cuando le obligaron allí en el libro de los Hechos a que no hablaran más en su nombre? Dijeron: no podemos dejar de decir. Es como que le estaban diciendo: no podemos poner aparte. No vamos a dejar a un lado lo que el Señor nos encomendó, lo que el Señor nos dio. Nos fue dado anunciar el Evangelio, predicar en su nombre. No vamos a poner aparte, no vamos a dejar a un lado lo que el Señor nos dio. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Bendito sea su nombre. Así también, hermano fiel, el escogido, no puede dejar a un lado, no puede poner aparte, no va a poder dejar a un lado lo que el Señor le dio, le encomendó. El apóstol Pablo dijo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, verso 16: ay de mí si no anunciar el Evangelio, porque me es impuesta necesidad. Gloria a su nombre. Ay de mí, no voy a poder, no puedo poner aparte, no puedo dejar a un lado lo que el Señor me dio. Situaciones todas las que quiera, luchas, problemas, conflictos, pero no podemos porque fuimos hechos sin retroceso, hermanos amados. Dios engendró hombres valientes, mujeres valientes, fieles, genuinos, legítimos. Bendito es su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Los fieles no defraudarán, no dejarán a un lado lo que el Señor les dio. Por mucho tiempo los infieles dejaron a un lado y se apagaba todo lo que Dios traía en revelaciones. ¿Cuánta gente fue infiel y se apagó el fuego del Evangelio que se había encendido en alguna nación, en alguna otra época?
Pero Dios nos ha hecho entender a nosotros que este es el tiempo final. Este es el tiempo, hermanos amados, la hora final. Es el tiempo de los obreros de la última hora. Hombres y mujeres fieles, dispuestos aún a dar la vida, respondiendo a lo que el Señor le dice a una de sus iglesias: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Fiel hasta la muerte, hombres y mujeres que no le van a tener temor a la muerte, no le van a tener temor a morir por COVID, por enfermedades, por un disparo, por una amenaza, por gente que no cree en Dios. No le van a tener temor, van a ser fieles, van a mantenerse firmes en lo que Dios les dio, en lo que Dios le encomendó. ¿Cuánto le dio el Señor a usted? ¿Cuánto te entregó el Señor, mi hermano? ¿Cuánto te entregó el Señor, mi hermana? ¿Cuánto te dio el Señor? ¿Cuánto tienes de Él? ¿Cuántas enseñanzas? ¿Cuánta doctrina? ¿Cuántas palabras? ¿Cuántos consejos? Bendito es su nombre. ¿Por qué dejarlo a un lado? ¿Por qué defraudar cuando podemos mostrarnos fieles en todo? Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Es la idea. El pensamiento final del apóstol Pablo es que adornen la doctrina. Al mostrarnos fieles, vamos adornando la doctrina. Y ahora vamos a explicar lo que significa adornar la doctrina. Pero entendamos, hermanos amados, que fuimos recibidos a misericordia para esto. Que por misericordia nosotros estamos donde estamos. Y Dios, hermano, nos hizo alcanzar misericordia para ser fieles. Nos tuvo misericordia. Él tuvo también de nosotros misericordia, nos tuvo por fiel, Dios a usted lo tiene por fiel, no ha cambiado. Dios no dijo: no, ahora ya no te tengo más por fiel. No, ya no te tengo más por fiel porque te equivocaste, porque erraste, porque abandonaste, porque dejaste. Ya no sos más para mí fiel. No, Dios te sigue teniendo por fiel. Ahora depende de que yo le crea esto a Dios y me manifieste. Por eso vamos a esta palabra, hermanos amados, de fieles en todo. Significa fiel, primeramente engendrado legítimamente, de ahí la palabra dice venir a ser, de ahí verdadero, genuino, sincero. ¡Qué tremendo! Adornar la doctrina. Los fieles adornan la doctrina. Los que fueron engendrados legítimamente, usted y yo, que ha creído en Cristo, que ha muerto y ha nacido de nuevo, usted es engendrado legítimamente. No hay falsedad. No hay engaño en esto. Es legítimo esto. Esto es verdadero. Esto es sincero. Esto es genuino. Adornar. Vamos a la palabra adornar para ir terminando. Es poner la doctrina en práctica en cada situación. Mire lo que es adornar. Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Adornar la doctrina es poner en práctica. Es poner la doctrina en práctica en cada situación. Por ejemplo, damos un ejemplo de tantos que podemos dar. Amar al hermano. ¿Ve? ¿Cuántas situaciones van a venir? ¿Cuántas situaciones tenemos entre los hermanos? Un montón. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? Poner en práctica la doctrina. ¿Qué doctrina? La doctrina del amor. La doctrina del amor fraternal. La doctrina del perdón. La doctrina del soportar. La doctrina del tener misericordia. La doctrina del comprender, del entender, del animar, del corregir, del exhortar. Hermanos amados, ahí está. Nosotros, ¿cómo adornamos la doctrina? Poniendo la doctrina en práctica en cada situación. Cuando hay situaciones de necesidad, nosotros podemos dar la doctrina de la gracia de dar, que más bienaventurado es dar que recibir. ¡Qué tremendo! La palabra adornar es realzar, embellecer. ¿Cómo embellecemos esta doctrina? ¿Cómo la realzamos su belleza? No es que ella necesite en sí que yo la realce, pero ¿cómo la exhibo? ¿Cómo muestro que es hermosa? Que ella para nosotros es realmente algo digna de embellecer, de realzar, por encima de todo lo nuestro, por encima de todo lo humano, ¿sí? Es poniendo en práctica en cada situación la doctrina, poner la doctrina, la enseñanza bíblica en práctica. ¡Qué tremendo! Mostrándose fieles. ¡Qué tremendo! Pero que le haya quedado claro, adornar la doctrina es poner en práctica, es poner la doctrina en práctica en cada situación. Por la fe, usted practique lo aprendido, ponga por obra, practique lo que se le ha enseñado. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien
el mal. Ahí está, el mal vendrá a través de un comentario, de un chisme, una crítica, una actitud, una acción mala de alguien. Usted puede poner en práctica la doctrina y adornar la doctrina poniendo en práctica la palabra, lo que se le ha enseñado. No ser vencido, no dejarse arrastrar por el mal, sino al contrario, vencer el mal con el bien, bendiciendo, hablando, callando, perdonando, orando. ¿Podemos nosotros llegar a esta experiencia? Si queremos, sí, porque somos fieles. ¿Podemos mostrarnos fieles? Amén. Mostrándose fieles. ¿Sabe lo que significa esto? Mostrándose fieles. Mostrándose fiel en todo. Manifestando en hechos palpables. Manifestando en hechos palpables. Eso es cuando alguien se muestra. Manifiesta con hechos palpables. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando creemos que somos el hombre nuevo, que fuimos engendrados legítimamente, que somos fieles. Este es el tiempo de mostrar con hechos palpables que somos fieles. ¿Y cuál es el hecho palpable que yo tengo para mostrar y mostrarme fiel? Practicando la doctrina, haciendo lo que Dios quiere. A pesar de mis tropiezos, a pesar de mis errores, puedo estar derribado, pero no estoy destruido. Me levanto en el nombre del Señor para poner en práctica la doctrina en la situación que estoy viviendo. Pablo y Silas, presos en la cárcel de Filipo, pusieron en práctica la doctrina. A ellos se les había sido enseñado que debían orar, que debían alabar a Dios, que en todo tiempo se debe alabar. Hermanos amados, ellos estaban gozosos porque estaban padeciendo por causa del Señor. Ellos entendían que por voluntad del Señor estaban allí en Macedonia. No tenían base para entristecerse, desalentarse. Ellos sabían que por causa de Cristo estaban en la cárcel. Entonces con Pablo y Silas a medianoche oraron y cantaron himnos a Dios. Pusieron en práctica la doctrina, practicaron lo que ellos sabían, orar, pedir a Dios, sabiendo que Dios le oye, sabiendo de que Dios estaba con ellos. Ellos oraron y cantaron himno al Señor y los presos le oían. Bueno, así nosotros también, como ese momento de situación así, ¿qué debemos hacer? Orar al Señor, buscar su rostro, buscar su guía, su dirección, poner en práctica la doctrina que hemos recibido. En estos días estuvimos viendo la soberanía de Dios, que Dios es soberano, tremenda doctrina, tremenda enseñanza, de que Dios tiene el control absoluto, de que nada sucede sin que Él no quiera que pase. Ahí situaciones vendrán, situaciones vinieron y vendrán todavía a este mundo, pero ahí es donde nosotros debemos adornar la doctrina. ¿Cómo? Exponer la doctrina en práctica en cada situación. Mostrarme fiel es manifestando en hechos palpables. Es el tiempo de manifestar con hechos que somos lo que Dios dice, que somos fieles, que somos de Dios, que somos de Él. Por eso es nuestro aliento en esta hora, a los que han creído, a los fieles del Señor, a los que Dios ha tenido por fiel. Es el tiempo de mostrarnos fieles en todo. Usted puede, la capacidad no ha sido dada, tenemos el poder, la autoridad y el derecho para poder nosotros mostrarnos fieles en todo. Que Dios le continúe bendiciendo. Esto es Instruyendo en Justicia. El programa de la Iglesia, la voz de Dios en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Aliéntese su corazón, mi amado. Aliéntese su corazón, mi amada. Recordemos que nosotros estamos puestos para mostrarnos fieles en todo, no para defraudar. Dice de mí lo que soy.
Llegamos al final de su programa Instruyendo en Justicia. Estamos contentos, estamos muy agradecidos a Dios por permitirnos transmitir una vez más este programa que lo presenta la Iglesia La Voz de Dios en la Tierra. Quien les habla es su pastor, Gustavo Marcelo Ledesma. Hermanos amados, en 1 de Corintios capítulo 4, verso 1 y 2 dice: así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Eso es lo que Dios requiere, y se requiere que cada uno de los que administramos, de los que hemos creído, hemos renacido y tenemos la vida de Dios, seamos hallado fiel. Significa que en cada situación que se presente podamos mostrar la fidelidad que nosotros tenemos en Cristo, la fidelidad a nuestro Dios, a la doctrina, a su palabra. Sea hallado fiel, no que sea hecho fiel. Ya fuimos hechos fieles, ahora debemos ser hallados en cada situación fieles. Por eso les aliento, les animo a que podamos mostrar que nosotros somos genuinos, que somos del Señor. Dios no se ha equivocado con ninguno de nosotros. Nos vamos, pero volveremos a encontrarnos cuando usted vuelva a escuchar Instruyendo en Justicia. Si Dios lo permite, el viernes estaremos nuevamente transmitiendo a las 21 horas este programa Instruyendo en Justicia. Dios le bendiga, mis amados. Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos,
aleluya.